Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Es un excelente día para estar aquí conectados, para recibir la hermosa palabra del Señor que tanto nos bendice, nos fortalece y nos edifica. Le agradecemos a Dios permitirnos llegar a ti en este día y sabemos que Dios tiene algo preparado para tu vida muy especial. Sé bienvenido. Dios quiere bendecir tu vida. Vamos a orar y vamos a disponer el corazón para que el Señor nos fortalezca y para que el Señor alumbre nuestro entendimiento. Padre, te damos gracias porque en esta tarde, Señor oh Dios, tú quieres bendecirnos. Estamos dispuestos, Señor oh Dios, para que tú nos hables, nos bendigas, nos ministres con tu palabra, Señor oh Dios. Abre nuestro entendimiento, que podamos, Señor oh Dios, comprender las verdades, la profundidad de tu corazón, Señor oh Dios. Muchas de las cosas que tú quieres establecer en nuestras vidas, Señor oh Dios, y quieres hacerlo con tu amor, quieres hacerlo con tu gracia, Señor. Que nosotros mismos, Señor, nos sometamos a lo que tu palabra quiere hacer y nos dispongamos, Señor oh Dios, en este día. Te agradezco por cada persona que está allí conectada, que sé, Señor oh Dios, que tú quieres llegar a su corazón, Señor, con esta palabra. Padre, imparte tu bendición, imparte tu unción y que hoy sea un día, Señor oh Dios, que podamos recordar, Señor oh Dios, como un día en que tú marcaste nuestro corazón por la obra de tu Espíritu Santo y la acción de tu palabra, Señor. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Entonces, eres bienvenido. Recuerda que todos los sábados nos estamos aquí conectando a las 5 de la tarde. También estamos los miércoles a las 8:30 de la noche reuniéndonos por la página del Facebook de la Iglesia Pionera. También estamos allí en YouTube poniendo y posteando algunas de las enseñanzas que nosotros vamos dictando a través de este medio y otros medios que tenemos, que tú puedes consultar y ser edificado también y compartir con otras personas. También estamos en vivo por el Google Meet, allí reuniéndonos los viernes a las 8 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana, que es nuestra reunión principal donde alabamos juntos al Señor y recibimos el mensaje de la palabra de Dios. Hoy te queremos dar la bienvenida a esta transmisión y esperamos que sea muy edificante para ti. Bendiciones. El tema de esta mañana es la venida de la gloria del Señor. Amén. ¿Cuántos creemos que realmente el Señor quiere invadir la tierra con su gloria? Amén. Amén. Eso es una realidad. Amén. Y no quiero hablar de eso extensamente, sino solamente decirles, sí va a haber una invasión de la gloria del Señor en el mundo, inevitablemente, ¿no? Nosotros recordamos cómo en Israel, el pueblo de Israel no quiso la gloria de Dios. Dios empezó a clamar desde el monte Sinaí, las trompetas, los truenos, los relámpagos, y el único que se atrevió a ir más lejos, el único que se atrevió a subir el monte, el único que se atrevió a enfrentarse cara a cara con Dios en esa gloria tan poderosa fue Moisés. Sí, así es. Y Dios quería que todo el pueblo viniera hacia su gloria, porque quería hacer del pueblo de Israel sus embajadores para el extendimiento de la gloria suya en toda la tierra. Amén. Y tristemente el pueblo de Israel dijo, no, nosotros no queremos. Nosotros queremos seguir con nuestras vidas, que nos cumplas lo que nos prometiste, que entremos a la tierra prometida y listo, pare de contar, hasta allá nuestro compromiso, con tal de que nos des la casa propia y el carro y la casa, y ya de ahí no queremos nada más. Pero Dios se enojó por esa actitud del pueblo tan dura, ¿no? ¿Y sabes qué le dijo a Moisés? Moisés, ¿sabe qué? Voy a acabar este pueblo y te voy a dar un pueblo nuevo. Acabemos con este pueblo de una vez y más bien tú y yo nos entendemos y de ti comienzo algo mejor de lo que comencé con Abraham.
Eso fue lo que le dijo prácticamente el Señor en Éxodo 33 a Moisés. Pero yo te quiero decir que no cometamos nosotros hoy el mismo error que cometió el pueblo de Israel. Que no cometamos el error de desechar, de despreciar la gloria del Señor. Recordemos cuando vino Jesús, también dice la palabra en Juan 1, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, ¿no? O sea, no cometamos ese error de despreciar la gloria del Señor, la gloria del Señor, porque viene la gloria del Señor. Y así como vino en el tiempo de Jesús, va a venir por segunda vez la visitación de la gloria del Señor. Entonces Dios quiere invadir la tierra con su gloria. Pero no estamos listos. ¿Por qué no estamos listos para recibir la gloria del Señor? Porque no sabemos lo que Él realmente quiere hacer. Amén. No alcanzamos a dimensionar lo que Dios quiere hacer con su gloria. Entonces, por eso limitamos un poco que la gloria de Dios venga más rápidamente. Amén. Entonces tenemos que disponernos para la venida de la gloria del Señor. Así como Dios envió a Juan el Bautista para preparar el camino. Vilmita hablaba hace un momento del camino, de los caminos, ¿no? Revélanos tus caminos, ¿no? Queremos alinearnos con tus caminos. Amén. ¿Y a qué envió el Señor a Juan el Bautista? A preparar el camino. Entonces, con esta enseñanza, lo que yo quiero es hacer una continuación de lo que veíamos la vez pasada acerca de Elías. Y Elías, ¿qué hizo? Recordemos solo un momento. ¿Qué fue lo que hizo? Confrontó a los profetas de Baal, ¿cierto? ¿Y qué hizo para confrontarlos? Subieron al monte Carmelo, que era un monte de adoración. Y Elías, dice Primero de Reyes 18:30, que Elías, ¿qué hizo? Reparó el altar que estaba arruinado. Amén. Y cuando reparó el altar, cuando proclamó el pacto de Dios, cuando se sometió al Señor, vino la gloria del fuego de Dios sobre ese altar y quemó el sacrificio y el agua y todo lo que había alrededor. Y Dios demostró que Él está por nosotros. Amén. Allí se manifestó milagrosa y poderosamente el Señor. Amén. Entonces, hoy en día también el Señor quiere traer esa gloria. ¿Y cómo lo hizo en el tiempo de Jesús? Trayendo primeramente su emisario, trayendo primeramente su mensajero que estaba preparando, ¿qué? El camino para el Señor. Y ese fue Juan el Bautista, que Jesús mismo, que él era como que tenía el espíritu de Elías. Dice, asimismo ha de enviar el espíritu de Elías para prepararnos para la segunda venida de la gloria de Dios. Amén. La segunda venida de Jesús. Yo creo que la segunda venida de Jesús en la iglesia de Cristo va a ser antecedida por una visitación de su gloria primero. Amén. Antes de que Jesús hiciera su obra, Jesús visitó con gloria allí al pueblo de Israel. Antes de que venga por segunda vez el Señor aquí al mundo, tiene que visitar con su gloria por segunda vez este mundo. Y por eso dice Marcos 9:12, respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero. Amén, que fue cuando vino Juan el Bautista. Y restaurará, ¿qué? Todas las cosas. Amén, restaurará todas las cosas. Es decir, va a poner en orden las cosas. Y por eso quiero hablar en este tema, cómo preparar la última generación. Cómo preparar esta última generación para la gloria del Señor. Dios necesita hacer ciertas operaciones en el corazón de la iglesia para prepararnos para su venida. ¿Qué cosas quiere hacer el Señor? Entonces en Isaías, yo te invito a abrir allí, Isaías 40, versículos 3 al 5. Y ahí nos va a dar el Señor una muestra clara de cuáles son las operaciones que Él va a hacer en nuestros corazones y cómo va a preparar a la iglesia. ¿Cómo va a preparar a la iglesia para esa visitación de su gloria? Amén. ¿Cuántos de nosotros queremos la gloria del Señor? ¿Cuántos de nosotros queremos su visitación? Queremos su poder, que Él se manifieste. Amén. Algunos ni siquiera lo desean,
pero otros lo anhelamos ardientemente. Deseamos con todo nuestro corazón que Él visite esta tierra, porque no hay otra solución para la tierra sino Jesús. No hay otra solución para que cambie el hombre, para que cambie la humanidad. No hay otra solución sino Jesucristo el Señor. No es un nuevo presidente, no es un nuevo cambio de gobierno y de estructuras en el gobierno y de sistemas de gobierno en el mundo. No es más educación para la gente. Nada de eso va a cambiar la humanidad. El que vino a cambiar la humanidad se llama Jesucristo el Señor, porque Él cambia al hombre uno por uno desde adentro hacia afuera. Él es el único que puede cambiar la humanidad. Él es el único que puede cambiar la humanidad. Amén. Entonces, ¿qué dice Isaías 40 del 3 al 5? Voz que clama en el desierto. Voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Y lo torcido se enderece. Y lo áspero se allane. Y se manifestará. O sea, cuando todo esto pase, dice Isaías 45, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la verán, porque la boca de Jehová ha hablado. Amén. Dios ya ha declarado esto sobre el mundo. Notifíquese y cúmplase, porque Dios ya lo dijo. Amén. Dios ya determinó en su corazón la visitación de su gloria, y toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. Entonces yo quiero empezar a darte paso a paso nuestra preparación para la gloria del Señor. Primer paso. ¿Cuál es el primer paso que dice Isaías? Voz que clama en el desierto. Amén. Primer paso, ¿cuál es? Voz que clama en el desierto. En primer lugar, Dios llevó a Juan el Bautista al desierto para que él, ¿qué hiciera? Desarrollara, escúchame bien lo que te digo, iglesia, esta mañana, para que él desarrollara en su interior una voz. Desarrollara una voz. ¿Qué significa que desarrollara una voz? Que dentro de él se gestara un mensaje específico. Amén. Iglesia, prepárate, porque el Señor te está llevando a la preparación de un mensaje en tu espíritu para esta generación. Si queremos tener una voz, necesitamos ir ¿a dónde? ¿A dónde es que dice que está clamando esa voz? En el desierto. Entonces, ¿dónde se prepara la voz de la gloria del Señor? En el desierto. No en un seminario teológico. En un seminario teológico, ¿qué escuchas tú? No escuchas una voz, escuchas muchas voces, escuchas un eco de voces. ¿Y qué desarrolla en ti un eco? ¿Qué es un eco? La repetición de lo que otro dijo. Amén. Y eso es lo que hacen los seminarios bíblicos. Enseñarte a ti a decir lo que te enseñaron tus maestros, tus profesores. Pero Dios no te quiere llevar a un seminario bíblico. Dios te quiere llevar al desierto. Pastor, yo creí que usted tenía una buena noticia esta mañana para mí. Pues yo tengo esa noticia. Amén. Esa es la noticia que te tengo esta mañana. El desierto. El desierto. ¿Para qué Dios nos lleva al desierto? Para producir una voz verdadera. Allí, para que esa voz verdadera se desarrolle, se necesita la soledad y el olvido del desierto. Amén. La soledad y el olvido del desierto. ¿Cómo ves tú la gente que pasa por el desierto? ¿Cómo es un desierto? Tiene muchas eses, ¿cierto? Pero me refiero a letra S, a letras S, ¿no? ¿Cuáles eses? Soledad. Silencio, sequedad y sol. Y sol.
Sol como un tremendo, ¿cierto? Sol, silencio, soledad, sequedad. Eso es un desierto. Y el Señor está diciendo que allí es donde nos quiere llevar. ¿Para qué? Como dice Oseas, para hablar a nuestro corazón. Él necesita llevar a su amada al desierto para hablarle a su corazón. ¿A dónde llevó a Juan el Bautista, el precursor de la gloria del Señor? Al desierto, para hablar a su corazón. Muchos hoy estamos siendo llevados allí. ¿Para qué? Para que podamos tener una voz para esta generación. ¿Tú quieres tener una voz de influencia para esta generación? Déjate llevar al desierto. Déjate llevar allí. Para que nos podamos preparar para su gloria. Para que nos convirtamos en portadores del sentir del corazón de Dios para la iglesia de los últimos tiempos. ¿Tú quieres saber cómo está latiendo el corazón del Señor para esta generación? Déjate llevar por el Espíritu Santo al desierto. Déjate atraer al desierto. Aleluya. La traeré al desierto, dice Oseas, creo que es 2:14. La traeré al desierto y allí hablaré a su corazón. La iglesia está siendo atraída al desierto para que en ella se geste, se genere una voz, un mensaje de parte del Señor. Para obtener esta voz necesitaremos un nivel de consagración mayor con el propósito de Dios. Amén. Que nos consagremos más con el propósito de Dios. Yo te estoy llamando en el nombre de Jesús a un tiempo mayor de consagración. Un tiempo mayor de consagración. Que puedas entender el propósito del Señor para las naciones, para el mundo. Algo grande el Señor se trae entre manos para las naciones. Y tú debes estar dentro de ese plan de Dios como uno de los que están siendo instrumentos del Señor para propiciar esa atmósfera de la gloria del Señor. Amén. Amén. Anímate, anímate. Este es tu lugar. Ahora yo te quiero describir brevemente qué es un desierto. Un desierto es un lugar, primeramente, en donde viven muy pocas personas, ¿no? Por eso se llama desierto, ¿cierto? O si no se llamaría poblado. Pero se llama desierto es porque hay poquitas personas, poquita gente. Es un lugar en donde sus condiciones, escúchame cómo te digo esta palabra y analizándola proféticamente. Es un lugar, el desierto es un lugar en donde sus condiciones no se prestan para llevar el estilo de vida que la gran mayoría de las personas suele llevar. Tremendo, ¿no? O sea, ¿qué está diciendo? Que el Señor nos quiere desacomodar. Desacomodar. No sé de qué manera. A unos de una manera, a otros de otra. Pero el Señor nos quiere desacomodar. No quiere que estemos en la condición en que quieren estar la mayoría de las personas. La mayoría de las personas quieren estar sin deudas, quieren estar con una buena casa, con un buen carro, teniendo buenas vacaciones, teniendo un excelente trabajo. Las comodidades que la gente, sobre todo estrato medio, busca, ¿cierto? Las mejores condiciones. Pero ¿quién sabe el Señor? ¿Cómo quiere Él manejar tu vida para que tú te desprendas y tú puedas estar solamente atendiéndolo a Él? ¿Quién era Juan el Bautista? Un tipo greñudo, un tipo que comía langostas y miel en el desierto y que se vestía con pelo de cabra y de camello. Un hippie. Un hippie en pocas palabras. Ese era Juan el Bautista. ¿Sí? Pero lo más hermoso es que cuando se acercaban a preguntarle a Juan el Bautista, ¿quién eres tú? ¿Tú eres este o tú eres aquel? Dijo, no, yo simplemente soy ¿qué? Una voz. Ni siquiera dijo, yo soy un hombre sencillo. No, decía, yo soy una voz que clama en el desierto. Porque ¿qué había hecho Dios de él? Una voz, un mensajero nada más. O él mismo, como suelen ser todos los profetas de Dios, él mismo era el mensaje. Ni siquiera él tenía un mensaje. Él mismo se había convertido en el mensaje de Dios para el pueblo. Entonces Dios quiere llevarnos al desierto. ¿Qué más es un desierto? Es un lugar solitario. Amén. ¿Por qué? Porque allí no está la gente que nosotros pensamos que debe estar, porque estamos
casi solos en un desierto, ¿cierto? Es un lugar solitario donde somos obligados a estar, un lugar inconveniente, un lugar de exclusión de la sociedad, y todo lo que lo rodea es hostil, todo lo que lo rodea es difícil. Amén. Y todos, yo estoy predicando esta mañana un mensaje totalmente contrario al mensaje de prosperidad que la mayoría de la iglesia predica hoy. Dios te quiere llevar a tener carros, a tener casas, a tener plata, a tener comodidades. Y yo te estoy predicando todo lo contrario. Dios te está llevando a despojarte. No, entonces ese Dios no es el que me conviene el de la otra iglesia. Yo te quiero decir, Dios te tiene que confrontar con tu corazón y sacar en el sol del desierto la realidad de tu corazón y poner allí su mensaje. En este lugar Dios se encuentra con nosotros. Amén. En ese lugar, en el lugar del desierto, hay un encuentro cara a cara con el Señor. Es un lugar de formación espiritual profunda en donde nos encontramos cada uno con Dios. ¿Cuántos queremos ese lugar? ¿Cuántos queremos matricularnos en la escuela del desierto? Matricularnos para este tiempo. Ya están abiertas las inscripciones. Matricúlate ya, como dicen muchos colegios, ¿cierto? Matricúlate ya, porque necesitamos ponernos listos para ser portavoces de la voz de Dios para esta generación. Es el lugar en donde Dios nos da un mensaje construido más con nuestras experiencias con Él que con lo que hemos aprendido teóricamente. El mensaje que el Señor ha de construir en tu corazón no viene de los seminarios, no viene de los congresos, no viene de los tantos libros que lees. El mensaje de Dios que va a depositar en tu corazón y en el mío viene de su presencia, viene de su presencia. Ven a la presencia de Dios, porque Él va a gestar dentro de ti el mensaje de Él. Juan el Bautista no tuvo un mentor. Amén. Juan el Bautista no tuvo alguien que le dijera, mira, se hacen así y así las cosas. Pero sabes, Elías tampoco tuvo un mentor. Job tampoco tuvo un mentor. Abraham no tuvo un mentor. Jacob no tuvo un mentor. José no tuvo un mentor. Moisés no tuvo un mentor. David no tuvo un mentor. Ni siquiera Pablo tuvo un mentor. Porque el mentor de ellos era Dios mismo. Dios mismo les revelaba a sus corazones lo que ellos habían de hacer. Yo no estoy descalificando lógicamente los mentores, es necesario tenerlos, pero hay un periodo en nuestra vida en donde es necesario que estemos Dios y nosotros nada más, que no escuchemos otras voces nada más que la que sale de la presencia del Señor, como veíamos del arca, del lugar del propiciatorio donde estaban las alas de los querubines juntos. De ahí salía la voz del Señor. Por eso se le llamaba el arca del pacto, el oráculo de Dios, donde hablaba Dios, donde proclamaba su palabra, donde le hablaba a su pueblo. Y deja que el Espíritu Santo te hable a tu corazón cuando te metes en el lugar secreto, en su presencia. Ahí va a venir la verdadera voz que tú necesitas escuchar para este tiempo. Gloria a Dios por los coaching y los mentores y todas estas estructuras hermosas que se han inventado hoy en día para las cosas de la iglesia. Pero hay tiempos en donde es necesario que seas tú y Dios nada más. En el desierto es necesario que estemos solos. Amén. Allá yo no voy de la mano con la esposita y venga, me acompaña. No, allá estoy cara a cara con el Señor. Por eso es la voz de uno que está a solas con Dios. Mientras pasamos por el desierto, nos damos cuenta que Dios lo ha diseñado para que no tengamos ningún mentor, sino que estemos dependiendo solo de Él. Nadie tendrá, escúchame, ningún mentor, ninguna persona, por importante que sea, va a tener las respuestas para la sequía de tu desierto. Escucha, ¿me escuchaste? Nadie, ningún ser humano va a tener respuestas para tu sequía. Solo Dios. Solo Dios sabe por qué vas a estar tan seco.
En el desierto estamos por nuestra cuenta, pero con Dios. Amén. Vamos para adelante con el Señor. El mensaje para esta generación no vendrá de lo que le escuchemos a un mentor, sino de lo que recibamos directamente en la soledad del desierto. Para que Dios nos dé esa voz, primero debemos ¿qué? Callar las otras voces. Y yo te invito en esta mañana a empezar a silenciar las otras voces que te hablan a tu oído y te están diciendo cosas que muchas veces ni siquiera vienen del Señor. A veces son doctrinas inventadas por los hombres, pero ni siquiera palabra del Señor. Calla las otras voces. Amén. Hay un tiempo que tenemos en nuestra vida para recopilar las enseñanzas que esas otras voces nos deben dar. Claro, hay tiempo para ir a estudiar al seminario. Hay tiempo para ir y leer los libros que nos recomiendan o que nosotros encontramos y nos parecen preciosos. Hay tiempo para ir y escuchar predicaciones en los medios de comunicación, en la congregación. Pero yo te quiero decir, tenemos que sacar un tiempo, porque llega un momento en que como hombres de Dios debemos poner esas voces a un lado para encontrarnos solo con Dios y que sea solo la voz del Señor hablando. Aleluya. Esta mañana comenzamos ese tiempo de adoración y sabes una cosa, como con mi esposa sentía esta mañana callar. De repente iba a empezar a cantar y decidí callar y escuchar la voz del Señor, escuchar un poco más, darle lugar a la voz del Espíritu Santo. Y hay momentos de tu tiempo de oración en que tienes que entrar al cuarto secreto antes de apresurarte a hablar, apresurarte a callar, apresurarte a quedarte en silencio un momento delante de la presencia del Señor para que Él te empiece a ¿qué? A hablar a tu corazón. Amén. Empezamos a ser forjados solo por la palabra y el Espíritu de Dios. Deja que sea el martillo de la palabra allí cincelando, allí martillando, allí estableciendo lo que Él tiene que establecer en tu corazón, y la espada del Espíritu empieza a traspasar tu corazón, a discernir los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Déjate forjar en el fuego del desierto de Dios, en el fuego de la presencia de Dios. Es bien particular que Dios llama a Sión, uno de los títulos del lugar de la habitación de Dios, de Sión, el lugar de la habitación, ¿sabes cuál es? Horno de fuego, desierto de Dios. Sión no siempre es el lugar de música, Sión no siempre es el lugar tan agradable. Sión muchas veces está relacionado con el lugar de formación, del trato de Dios con nosotros. Es una jornada larga. Es una jornada dura en el desierto. Es por eso que dice, voz que clama, voz que clama en el desierto, porque el desierto produce en nosotros un clamor. Aleluya. Y esta situación de Colombia, esta situación política, esta situación de las naciones, esta situación del COVID, esta situación de desesperación a la que Dios poco a poco nos ha venido metiendo. ¿Para qué? ¿Para mortificarnos? No, para producir en ti y en mí un clamor. Y el clamor viene del dolor. El clamor viene del dolor. Si la iglesia no aprende a clamar, no va a aprender a traer la oración que Dios necesita que la iglesia levante en estos últimos tiempos. Y esa voz que clama en el desierto es una voz llena de ese clamor. Un clamor es una expresión de dolor. Una fuente de ese dolor que es la misma soledad. ¿Por qué Dios te metió a ti en tiempos de soledad? Sea ahorita o sea antes. ¿Por qué te tuvo solo? ¿Por qué te tuvo allí como olvidado y como ignorado por los demás? Porque Dios estaba produciendo en ti un clamor. Muchos interpretaron esa soledad como es que Dios no me quiere. Es que hay personas más importantes para Dios que yo. Si se dan cuenta, yo pensaba que Dios era bueno, que Dios era un padre fiel. Y mire, no lo es. Mire cómo me trata y yo siendo su hijo. Qué calidad de padre pues que yo tengo. Mire cómo me trata, mire cómo me tiene. Pero yo te quiero decir, Él
por su misericordia y su amor, nos lleva al desierto para producir en nosotros un clamor, y que nosotros seamos forjados con una voz para esta generación. Y yo declaro que tú, a través de las circunstancias que has vivido, que estás viviendo, Dios te está preparando para tener una voz de verdadero mensajero de parte del Señor, una voz para esta generación. Por medio de la dureza del desierto, de las lágrimas del desierto, es que se gesta un verdadero clamor. Y llega a ser tan profundo en el corazón ese clamor que ninguna aflicción va a lograr apagar ese clamor en tu corazón. Aleluya. Por eso es que el Señor te forja en el fuego, para que después ninguna aflicción te logre doblegar, ninguna resistencia de nadie, que vengan a hablar lo que quieran, que vengan a tratarte como sea, pero nada te va a hacer a ti desistir de seguir al Señor con todo tu corazón. Así como Jesús no fue callado por los fariseos, aunque se le levantaron, aunque los saduceos se levantaron para resistir a Cristo, así su voz fuera tan conflictiva, así su voz fuera tan hiriente, así la voz de ellos fuera tan lacerante en su corazón, Jesús se mantuvo. ¿Por qué? Porque Él primero fue al desierto también. Él también estuvo en la soledad. Él también vivió el dolor, y eso lo preparó a Él para tener una voz de clamor. Y por eso, cuando levantaba esa voz de clamor, nadie la podía callar. Nadie la podía callar. El mensaje de esta voz, ¿cuál era? Un llamado a arrepentimiento. Un arrepentimiento, ¿para qué? Para que se prepare el camino para la manifestación de la gloria del Señor. Amén. Aleluya. Y yo quiero, para terminar, decirte la segunda razón por la cual el Señor nos lleva allí al desierto. Para preparar esa voz que diga que, precisamente eso, preparad el camino. Vuelvo a leer allí Isaías 33. Nos dice la palabra: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Eso es lo primero que dice esa voz: preparad camino al Señor. Lo primero que comienza diciendo es: prepárense, aleluya, porque ya viene la gloria de Dios. Y aleluya, Dios va a poner en ti, iglesia, una voz de clamor tan poderosa que nadie va a poder contrarrestar. Ni en las redes sociales, ni cuando te pares en un centro comercial, ni cuando te pares en un autobús allí a hablar el mensaje del Señor, o en un parque para hablar de parte de Dios. Nadie va a poder callar esa voz. ¿Sabes por qué? Porque está ungida, ha sido ungida por el clamor del Espíritu Santo en ti, y va a clamar desde tus entrañas, y va a hablar con tal poder que nadie va a poder resistir, porque no es una voz del intelectualismo, no es una voz de tu gran sapiencia, es una voz que procede del Espíritu Santo desde tu interior. Por eso el Señor le decía a los cristianos del primer siglo: no se preocupen, yo los voy a poner delante de reyes, de príncipes, de gente de influencia, y no se preocupen que van a hablar, porque yo voy a poner la palabra en sus bocas, y en ustedes va a haber un denuedo, y ese denuedo va a hablar mi mensaje profético para ellos. ¿Cómo nos preparamos para el camino? Lo primero que debemos hacer es conocer el camino del Señor. Amén. Conoce el camino de Dios. ¿Cuál es ese camino? Dios es fiel a su camino. Dios es fiel a su palabra. Y tenemos que conocer ¿qué? El camino del Señor. Dios quiere trabajar con nosotros. ¿Sabías una cosa? Dios quiere trabajar contigo. Dios quiere trabajar, que tú estés a su lado, para que tú seas su socio en el negocio del Señor. Amén. Quiere que estés ahí. Dios quiere trabajar contigo. Él no quiere actuar solo. Si Dios actuara solo, iría en contra de su propia naturaleza, porque Él no es así. Él trabaja en equipo con nosotros. Hasta Dios mismo es una Trinidad, imagínate. No es un ser allá aislado, un único ser, una sola persona allá en el cielo, todo solitario. No, Dios es tres personas, porque a Dios le gusta trabajar en la unidad. Por eso se llama Trinidad. Le decimos Trinidad, que es la unidad de los tres.
Él quiere trabajar contigo también, iglesia. Él no quiere actuar solo, pero todo lo que debemos hacer, lo debemos hacer ¿cómo? La condición ¿cuál es? Que lo hagamos a su manera. Y tristemente la iglesia de Cristo está haciendo el ministerio y queriendo extender el reino como se le da el libre albedrío. Quiere hacer las cosas como ella quiere, pero no como Dios pide. Si tratamos de establecer el reino de Dios a nuestra manera, poco tiempo después descubriremos que Dios ya no está trabajando con nosotros. Estamos trabajando solos y no hay nada más difícil y tedioso que tratar de extender el reino de Dios, pero en nuestras fuerzas. Eso es lo peor que podemos hacer, porque no vamos a tener éxito. Vamos a resultar extendiendo nuestro propio reino y no el del Señor. Por eso debemos aprender a ajustarnos. Escucha, iglesia, y quiero ir terminando con esta palabra. Tenemos que irnos ajustando ¿a qué? A los caminos del Señor. A sus caminos. ¿Qué dice Isaías 55, 8 y 9? Una cita que me fascina. Lee ahí, Isaías 55, 8 y 9. Dice el 8, porque mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Y entonces dice el versículo 9, como son más altos, imagínate la diferencia, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y es por eso que lo primero que Dios debe hacer es ¿qué? Alinearnos con sus caminos. Amén. Así que te invito, hijo de Dios, cristiano, cristiana, vete a hacer una alineación del Espíritu. Alinea tus caminos con los caminos del Señor. Amén. Y para lograr eso, Dios por eso nos tiene que llevar ¿a dónde? Al desierto. Al desierto nos tiene que llevar, pero allá no quiero ir, Señor. ¿Por qué no a Disneylandia? ¿Por qué no a un lugar más bonito? El desierto, ¿por qué? Porque es necesario que en ti se produzca ¿qué? Un clamor. El desierto es el método a través del cual Dios nos despierta a la belleza y a la maravilla de sus caminos. Ahí es donde los entendemos. Por eso el salmista decía, bueno me es haber sido humillado. ¿Por qué? Porque si tú y yo no pasamos por esa temporada del desierto, nunca descubriremos lo hermosos que son los caminos del Señor. Dios llevó a Juan el Bautista al desierto, no solo a darle una voz, sino también para ajustarlo a sus caminos, para que el mensaje no estuviera contaminado con la iniquidad del mensajero. Amén. ¿Y a qué te lleva el Señor al desierto? A que digas cacao, hasta que salga la iniquidad de tu corazón, hasta que esa escoria que hay dentro de ti y dentro de mí pueda fluir. Como vuelvo al mismo ejemplo de siempre, con el oro en el crisol, bajo fuego intenso, se derrite y sale esa nata por encima que se llama escoria, y Dios con una cuchara lo va quitando como el orfebre quita la escoria del oro. Así va refinando tu corazón en el calor, en el fuego del desierto. Le decimos, sí Señor, ven con tu fuego. Pues sí Señor, va a venir con fuego. Va a venir con fuego. Pero no solo para que la pasemos bien, no solo para caer en el espíritu, llorar, reírnos. Sí, todo eso va a venir, pero mucho más que eso, porque el avivamiento es mucho más que experiencias sueltas. El avivamiento tiene que ver con tu vida transformada para transformar naciones, para transformar una generación. Cuando aquellos que tienen ese mensaje pionero salen del desierto en el tiempo del Señor, ¿sabes una cosa? Se vuelven en un instrumento poderoso en las manos del Señor y ayudan a la iglesia de Cristo a alinearse con sus caminos. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Llevar al pueblo de Israel y decirles, esta es la medida del Señor, este es el camino del Señor, caminad por él.
caminad por él. Y eso vamos a decir nosotros como iglesia profética, como iglesia pionera, como iglesia con el espíritu de Elías y de Juan el Bautista. Vamos a decirle a la iglesia de este tiempo: alíñate con los caminos del Señor, alíñate con los propósitos de Dios, porque la gloria ineludiblemente ha de venir. Ha de venir. Su mensaje profetiza la venida de la gloria del Señor. Levántate ahí de tu silla, ponte en pie en esta mañana, ora al Señor en esta mañana, pon tu corazón delante de Dios esta mañana. Dile: sí, Señor, yo no quiero ser una iglesia, Señor, oh Dios, parte de una iglesia que pasa desapercibida, sino una iglesia de influencia, una iglesia que tiene tu voz, una iglesia que ha forjado esa voz en el calor, en el fuego del desierto, una iglesia que está produciendo una influencia tal en el mundo que está atrayendo a la gente al arrepentimiento, atrayendo a la gente a ponerse en paz con Dios, a ponerse en la dirección del Señor, a alinear los caminos del hombre con los caminos del Señor. Aleluya. Como Ezequiel, que veía una rueda dentro de otra rueda y las dos estaban sincronizadas, y la rueda del cielo tiene que estar sincronizada con la rueda de la tierra, y lo que se hace en el cielo lo queremos hacer en la tierra, y lo que se hace en los cielos se hace en la tierra, y la voluntad de los cielos se hace en la tierra. Vamos, sincronízate, iglesia de Cristo. Yo llamo esta mañana: sincronízate con los tiempos del Señor, sincronízate, sincronízate. No le huyas al desierto, no le huyas al trato del Señor, no le huyas a la escuela de formación del Señor, no le huyas, no le huyas. Matricúlate ya, matricúlate en la escuela del trato del Señor, porque va a producir en ti un verdadero clamor, una voz para esta generación, una voz para estos jóvenes. Todos estos jóvenes que salen a las calles están buscando una voz que les diga, algo nuevo, una voz que les diga que viene un cambio, una voz que les diga que las cosas pueden ser diferentes, pero están buscando en el lugar equivocado, porque el lugar donde tienen que buscar es en la iglesia, donde debe haber una voz de clamor y una voz que se impone sobre las otras voces. Y tristemente la iglesia de Cristo todavía no ha desarrollado esa voz, porque está detrás de las bendiciones, está detrás del dinero, está detrás de las cosas, pero no detrás del el que da las cosas. Y está distraída en tantas cosas, haciendo tantas cosas y errando el blanco, dejando de cumplir su propósito en esta tierra. Y yo te llamo, iglesia de Cristo: vuelve al propósito inicial del Señor, tan sencillo, el propósito sencillo de Dios, que es crear en ti un clamor, crear en ti una voz profética, crear en ti una voz para esta generación. Los jóvenes van a escuchar esta voz y van a correr. Los adultos van a escuchar esta voz y van a correr. Oh, aleluya, aleluya. Los ancianos escucharán esta voz y van a correr. Tu familia va a escuchar esta voz en ti y va a correr al Señor, porque está el Señor encendiendo esa voz en la iglesia de Cristo. Oh, yo llamo esa voz encendiendo en ti el fuego del Señor, el fuego de Dios. No ha sido para nada que el Señor te ha traído por este desierto, no ha sido por casualidad que el Señor te ha traído en este desierto. Es para cumplir ese propósito, para alinearte con sus caminos, para producir en ti un clamor, una voz que se impone. Y yo declaro que muchos de los que están conectados en esta mañana, en este lugar, van a empezar a estudiar en la escuela del Señor, y la escuela del Señor va a poner en ellos una voz tan poderosa que ni en las redes sociales los van a callar. Aleluya, ni en las redes sociales los van a callar. Va a ser una voz profética, va a ser una voz ungida, va a ser una voz poderosa, va a ser una voz que atraerá jóvenes, adultos, ancianos, niños. Van a ser atraídos por esa voz y se va a imponer, como se impuso la voz de Jesucristo sobre las voces de los fariseos, sobre las voces de los saduceos, sobre
sobre las voces de los romanos, sobre las voces de los griegos. Se impuso la voz de Jesús, se impuso la voz de Jesús, y la voz de Jesús convirtió a millones y millones para su reino. Y hoy en día la voz de Jesucristo sigue convirtiendo gente, sigue convirtiendo personas al reino, porque Jesús desarrolló en él el clamor de la cruz, el clamor del desierto. Él sufrió lo que sufrió para que pudiera su voz ser cada vez más potente y trascendente en su generación y en las generaciones que habrían de venir. Gracias, Jesús, tú nos enseñaste. Ahora llévanos a hacer esa voz poderosa, esa voz poderosa. Recibe la unción. Ahí donde estás en tu casa, recibe la unción. Los que están aquí en la casa, reciban la unción. Reciban la unción de Dios, la unción de Dios. Que este mensaje quede clavado en tu corazón. De hoy en 8 días vamos a seguir hablando esta palabra, a seguir hablando qué otras cosas quiere el Señor que sigamos ajustando para convertirnos en esa voz profética que el Señor quiere que seamos en la iglesia de Cristo. Aquí está la unción del Señor. Aquí está la presencia del Señor. Sentimos la unción de Dios esta mañana poderosamente en este apartamento, en esta casa de Milce y de Luchito. Aleluya. Le damos gracias al Señor por sus vidas, por abrirnos este espacio para estar con ellos compartiendo la palabra, pero también contigo. Yo siento la unción, como decía mi esposa hace un momento, que Dios está haciendo algo en tu casa, está haciendo allí algo en tu vida, allí en las familias que están reunidas esta mañana ahí a través de este medio. Recibe un toque. No pierdas este momento. No dejes que nada te distraiga. Ya vas a estar libre para hacer más cosas que tengas que hacer, pero en este momento dedícalo al Espíritu Santo. Este minuto dedícaselo al Señor y dile: sí, Señor, tócame, porque eso es lo que he venido a buscar. Un toque de tu Espíritu, un toque de tu presencia, un toque con tu poder. Te agradezco, Señor. Alíñame contigo, alíñame. Dile al Señor: alíñame contigo. Yo no quiero más andar mis propios caminos. Yo quiero andar por tu camino. Alíñame contigo, Señor. Yo quiero, Señor, estar sincronizado con los cielos, sincronizado con el Espíritu Santo, haciendo lo que me has llamado a hacer. Bendito Señor. Te agradezco esta mañana. Te agradezco, Jesús. Aleluya. Aquí está el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mi hermano, mi hermana, esta mañana te bendigo, aleluya, grandemente. Sé que Dios está haciendo cosas poderosas en tu vida y esta palabra va a trascender, va a trascender. No te pierdas la continuación de esta palabra. En 8 días vamos a seguir hablando acerca de este tema, porque es algo que ha tocado fuertemente mi corazón y yo sé que Dios va a seguir hablando a través de esta palabra poderosa. Amén. Bien, les invito a este próximo miércoles estar muy pendientes de la transmisión a las 8:30 de la noche. También los sábados a las 5 de la tarde, ¿no? Estamos allí reunidos en la página del Facebook de la Iglesia Pionera. Estamos subiendo todas estas enseñanzas poco a poco mientras las editamos y todo, subiéndolos allá al canal nuestro de YouTube, la Iglesia Pionera. Amén. Y también estamos el domingo nuevamente aquí reunidos. Hoy estamos aquí en el apartamento de Milcita y Luis, pero en 8 días estaremos en otro lugar, bendiciendo y glorificando también el nombre del Señor. Te bendigo en esta mañana y Dios te siga dando fortaleza de parte suya, en el nombre de Jesús.